Por favor, démosle la bienvenida al podio al representante Joseph Collick de Nueva York. Un día hermoso era, ni una nube en el cielo. Justo después de las 9 de la mañana yo esperaba en la pista del aeropuerto para volver a Washington en La Guardia y me dieron las noticias, 2 aviones habían estallado en el World Trade Center. Y salí corriendo del terminal, traté de hablarles por teléfono a mis 2 primos, bomberos en el departamento de bomberos de Nueva York. Habíamos crecido juntos en el barrio obrero de Queens, Nueva York. Tenían que estar libres ese día, pero recibieron el llamado. Ambos respondieron, solo uno regresó a casa. El 12 de septiembre me paré en lo que había sido del World Trade Center. Lo que quedó era escombro y ceniza. El teniente John Moran estaba entre los extraviados. Yo sabía profundamente que no venía a casa, ni los otros 342 bomberos. La carga de la pérdida era muy pesada, pero a mi lado estaba Hillary Clinton, la senadora de Nueva York, Hillary Clinton, mi amiga Hillary Clinton. Ella entendió el dolor que mi familia, nuestra ciudad, nuestra nación estaba pasando. Ella luchó para reconstruir nuestra ciudad y ella resolvió. La gente se le olvida que el paquete de asistencia no tenía ni un centavo para Nueva York en la primera propuesta. Hillary cambió todo eso, asegurando $20 mil millones para arrancar de nuevo la ciudad de Nueva York. Pero ella no se detuvo ahí. Cientos trabajaron en esos escombros después del 9/11. Primero vinieron a buscar los sobrevivientes y al final a buscar los restos. No se preocupaban por su propia salud. Se les dijo que el aire estaba bien, pero no lo estaba. Y cuando surgieron años después problemas de salud, Hillary Clinton todavía estaba a su lado. Ella llevó a familias y socorristas a Washington, los llevó puerta a puerta, nunca dejando a sus colegas olvidarse de las consecuencias de ese día terrible. Por casi una década, Hillary nunca se dio por vencida. Estuvo con nosotros cuando la ley se aprobó finalmente de la asistencia y compensación del 9/11. Pero les pregunto algo. ¿En dónde estaba Donald Trump durante los días y meses y años después del 11 de septiembre? Él no estuvo en las ruinas. Él no pidió ayuda al Congreso. Él no luchó para los socorristas. No. Él ganó plata, ganando $150 mil de fondos federales para ayudar a empresas pequeñas para recuperarse, aunque de días después del ataque él dijo que sus propiedades no se vieron afectadas. Hillary buscó esos fondos para ayudar a los locales pequeños de mamá y papá para recuperarse. Y Donald Trump buscó eso para su imperio. Eran los días oscuros de la nación, pero para Trump era plata fácil. Y Hillary nunca se va a olvidar de la realidad de ese día. Y por eso ella nunca se va a dar por vencido de hacernos un mejor y más fuerte país. Mi primo John se llevó con él una cita de Teddy Roosevelt. Dice, no es el crítica que importa, no el hombre que indicó donde el bueno podría haber hecho mejor. El crédito se debe a la persona que está
en la lucha, que tiene sudor, sangre y polvo, que se esmera. Mis amigos, esta es la Hillary Clinton que conozco, la que logra, se puso a mi lado, luchó a mi lado. Esta es la Hillary Clinton en quien creo, la luchadora, y se ha dedicado a ayudar a las familias estadounidenses y los policías y los trabajadores y los bomberos y los socorristas, a ayudar a todos los estadounidenses. Esta es la Hillary Clinton que yo apoyo, la que ha estado en la lucha, la que sabe lo que significa para mantener seguro a Estados Unidos, para derrocar y destruir a ISIS, y que ha demostrado el liderazgo y la determinación que necesitamos en nuestro próximo presidente. Mis compatriotas estadounidenses, demócratas, estoy con ella, estoy con Hillary, porque Hillary siempre, siempre ha estado con nosotros.